Argumentos, este espacio de encuentro, y es el momento de conversar con Fernando Rivero. Él es filósofo, abogado, especialista en gobierno y políticas públicas y también con una maestría en filosofía de la guerra. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Rosa, por la invitación. Antes del corte estábamos hablando con el diputado Luis Augusto Romero de Avanzada Progresista en referencia a la situación de la oposición de cara a las elecciones presidenciales del 2024 y también de cara a distintos asuntos de interés nacional como lo son los diálogos entre el Ejecutivo y la oposición representada por la plataforma unitaria. Todo esto con el fin de que Estados Unidos alivie algunas sanciones hacia Venezuela, su visión desde su experiencia en referencia a los hechos actuales que se están desarrollando en nuestro país y las expectativas que hay en referencia a estas conversaciones con Estados Unidos. Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, de la administración Biden de este año 2022, coloca al centro de sus preocupaciones algunas potencias emergentes y también a Venezuela. Pero nosotros celebramos, y creo que esto ha sido un esfuerzo constante de la administración del presidente Maduro, los diálogos toda vez que contribuyen o deben contribuir, por una parte, a eliminar las medidas coercitivas unilaterales, toda vez que violan el derecho internacional público, lesionan los intereses de toda la población, lesionan también, por supuesto, los derechos a la salud, vivienda, etcétera, pero al mismo tiempo debe ser un diálogo de respeto, de reconocimiento de la democracia existente en el país, por supuesto, de la fortaleza institucional que tiene la nación venezolana. Ahora uno se pregunta, ¿cómo pueden Estados Unidos y Venezuela avanzar en un diálogo? En esta oportunidad, ellos señalan que el camino primero es la negociación y el diálogo con la plataforma unitaria, pero ya una reunión se dio hace unos 2 meses entre una delegación de alto nivel de Estados Unidos con el gobierno de Venezuela. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo esto puede ocurrir en momentos en los que Estados Unidos ha puesto un precio a la cabeza del presidente de Venezuela y también a distintos personajes del Ejecutivo Nacional en altos cargos? Sí, desde luego eso es parte de la agresión que se desarrolla no solo contra funcionarios del alto gobierno venezolano, contra funcionarios de Estado, sino también contra todo el pueblo de Venezuela. Recordemos que las medidas coercitivas unilaterales, que son variadas, que son más de 500, afectan, insisto en esto, a toda la población. Ahora bien, hay un cambio en la región, gobiernos de corte progresista han emergido en Perú, Chile. En México hemos visto cómo se acrecenta el liderazgo de López Obrador, el mundo está cambiando, Argentina también ha cambiado el Argentina, discurso. pero además de eso, la Unión Europea y Estados Unidos sufren, según no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, la peor inflación en los últimos 40 años. Hoy, como consecuencia del conflicto en Ucrania, que es una guerra de la OTAN contra Rusia, hoy observamos una inflación en materia de hidrocarburos, de forma que esto afecta negativamente no solamente la economía de los Estados Unidos, sino la economía del mundo entero. Por ello, en este momento, gracias a la resistencia del pueblo venezolano, a que ha preservado, digamos, su voluntad política en función de la construcción de una sociedad distinta, los Estados Unidos han tenido que recoger de alguna manera sus palabras, tratar de amoldarse a la nueva situación, pero esto no significa que vayan a, digamos, renunciar a sus intereses Usted habla geoestratégicos. de 500 sanciones, pero en ese artículo que leíamos de la agencia de noticias AP solo aparecen dos temas allí resaltados, ¿no? Según las filtraciones que obtuvo esta agencia de noticias por fuentes de funcionarios estadounidenses que no revelaron quiénes eran, ¿no? Se conservó allí el derecho de la fuente, pero aquí lo tenemos. Habla de los cambios limitados permitirán a Chevron negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano, y además hablan del tema de una sanción personal a Carlos Eric Malpica Flores, ex ejecutivo de PDVSA y sobrino de la primera dama. Usted habla de 500 sanciones que afectan al pueblo venezolano, pero acá, según lo que se ha podido conocer hasta el momento, pues solo se habla de una sanción personal al ex ejecutivo de PDVSA Malpica Flores y conversaciones de Chevron y PDVSA. Entonces, ¿cuáles son las sanciones que se van a aliviar? Se pregunta la gente, ¿no? ¿Cómo esto nos va a ayudar cuando estamos viendo una sanción personal y conversaciones entre Chevron y PDVSA? Más nada. Sobre la veracidad de esa fuente, bueno, no tenemos toda la información completa, como tú mismo lo señalas. En todo caso, creo que el deseo de todos los venezolanos y venezolanas es que podamos
tener las mejores condiciones de vida, y eso pasa por eliminar las medidas coercitivas unilaterales. Yo creo que lo fundamental y lo que coincide, y así lo demuestran todos los sondeos de opinión, donde coincide la población, es que el bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela se constituye en una acción agresiva que lesiona las Que se han venido posibilidades. sumando incluso sectores de oposición, que Desde firmaron luego. una carta dirigida a Estados Unidos. Desde luego. Ahora bien, sobre eso precisamente queda en evidencia en este diálogo cara a cara entre la administración Biden y el gobierno legítimamente electo de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro Moro, que en evidencia que la oposición ha tenido lamentablemente un papel muy triste porque ha sido la extensión de la política exterior del Departamento de Estado. Y esto ha quedado en evidencia y lo han dicho diferentes actores, diferentes analistas, porque lamentablemente esa oposición ha pedido de forma reiterada agresiones contra Venezuela que van desde la imposición del bloqueo, inclusive hasta intervención militar. Ahora, con el tema de estas conversaciones, ¿no?, entre Venezuela, con el gobierno de Venezuela, con la plataforma unitaria, nuevamente el Ejecutivo saca la carta de Alex Saab y llegaron pues también muchas interrogantes, ¿no?, de la población. Leíamos el día de ayer algunos comentarios de la audiencia, porque el gobierno insiste en el tema de Alex Saab cuando hay tanto por negociar para ayudar a la población venezolana en general. Es legítimo que el gobierno bolivariano rechace cualquier tipo de agresión. Ahora, junto al tema de Alex Saab, es importante, por supuesto, y así lo ha manifestado la parte que ha estado como en su carácter de plenipotenciario en esta mesa de diálogo, no solamente en este diálogo reciente, este año 2022, sino en diferentes ocasiones, ha señalado la importancia de que se devuelvan, por ejemplo, los activos de la República Bolivariana de Venezuela, que hoy, gracias a las medidas que ha tomado la OFAC, están en manos de un segmento muy reducido de la oposición que hace y deshace, y han surgido escándalos en materia de corrupción que inclusive la misma oposición ha venido denunciando. Hay muchos temas por tocar y unos diálogos que están, digamos, estancados y se han venido estancando también por este tema, esta diferencia que hay en la solicitud de Alex Saab y la posición de Estados Unidos. ¿Cómo desentrabar, ¿no?, esto que ha, digamos, pausado los diálogos bajo ese espíritu de México? Creo que lo primero pasa por el respeto a los principios fundantes del derecho internacional público, a la institucionalidad existente en Venezuela. Por ejemplo, mientras exista la intromisión de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, es obvio que el diálogo tendrá tropiezo. En la misma medida que los Estados Unidos, que sus élites, mejor dicho, que sus estructuras gobernantes se alejen de la posición de vulnerar toda la fortaleza democrática, el texto constitucional venezolano que rige a la nación toda, en esa misma medida podremos, estoy seguro de ello, llegar a acuerdos en función de los intereses de nuestra nación y por supuesto en función de mejores relaciones diplomáticas con todos los gobiernos del mundo. Nos vamos a una pausa a esta hora acá en Argumentos. Al regreso también vamos a estar leyendo las preguntas de nuestra audiencia. Conversamos con el señor Fernando Rivero. Él es abogado, licenciado en filosofía, especialista en gobierno y políticas públicas, así como en filosofía de guerra. Ya regresamos.